hace 6 años imaginamos la posibilidad de viajar sobre las vías de tren abandonadas por México. Nosotros somos mexicanos. Y resulta que en 1995 la red ferroviaria mexicana se privatizó. Y cuando se privatizó, se priorizó, digamos, el negocio. Y el negocio era la carga. El de pasajeros no era relevante, digamos, a nivel económico. De tal manera que se abandonó. Y eso trajo muchos estragos sociales, ¿no? de muchas poblaciones que dependían del ferrocarril. Entonces, a partir de este primer punto de indignación, es que nos preguntamos, y claro, en un principio era un enojo, era una indignación, y era muy contestatario en el sentido de que juzgábamos la privatización como la principal causa. Después fuimos viendo que era mucho más complejo el tema y que había muchos actores dentro de este asunto que no habíamos considerado. Entonces, este proyecto sucede como un proyecto de arte a partir de la construcción, digamos, de un vehículo, de un dispositivo de investigación, que es el que vieron por ahí en la foto, que es una nave espacial. Es una nave espacial y es una nave, es una máquina del tiempo. Tiene un sistema high rail, que son esas rueditas de allí, de metal, la tiene adelante y atrás, y eso le permite subirse a las vías del tren. Entonces, por dentro, digamos, tiene una serie de controles y de herramientas de navegación muy elementales. Tiene un GPS, tiene una brújula análoga, tiene ciertos controles para ir midiendo la electricidad y los sistemas eléctricos que tenemos, y bueno, pues un radiecito para ir oyendo música y esas cosas, ¿no? La idea, digamos, de este vehículo, de transformarlo en una nave espacial, tiene que ver con... Sí, tiene que ver con la revisión del futuro, que es la visión, digamos, del futuro que se tenía en el pasado. Es decir, cuando vemos la proyección que el proyecto moderno y la promesa de progreso tenían, siempre son estas cosas fantásticas. La ciencia ficción está empapada de eso, ¿no? Está empapada de lo que imaginábamos que sería el futuro. Entonces, esa es la razón principal, además del juego, ¿no? Que es, digamos, la parte lúdica en el proyecto de arte, que nos parece fundamental, y que además de tener, pues, su parte poética, estética, lo que sea, pues nos procuramos divertirnos, pues, ¿no? Con el trabajo. Y también nosotros desde pequeños con nuestros papás viajamos mucho por el país, y primero, digo, viajamos en tren también, iban un poco más y un poco menos, pero nos tocó ver cómo de pronto esos caminos de vías que se perdían así entre los cerros, de pronto estaban ya abandonados en muchos casos, y cómo ya no era posible viajar en trenes de pasajeros, ¿no? Entonces también ese sueño como de ver el camino que se pierde entre los cerros, imaginar qué puede haber allá, o sea, dónde llevarán esas vías, es uno de los motores así principales de este proyecto, junto con el cuestionamiento a la pérdida del tren que señalaba Iván. Entonces, bueno, buscamos hacer este retránsito de espacios de vías como para reconectarlos simbólicamente, ¿no? Entonces, volvemos a pasar por los lugares por donde antes pasaban las locomotoras, y de alguna manera eso les vuelve a dar vida, ¿no? De alguna manera esa red, que en México hay 25,000 kilómetros de vías, de las cuales 10,000 están abandonadas, pues vuelven a tener un sentido, ¿no? Entonces, hacemos ejercicios, por ejemplo, como este. Este es un cuadro que no es nuestro, es de José María Velasco, un pintor mexicano que quizás muchos conocen, donde es el puente de Metlac, que en ese momento de su construcción era la obra más importante de América Latina en cuanto a complejidad, y esta vía era la primera vía que unía la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, su construcción fue un hito así, sí, 1873. Entonces, esta pintura, por ejemplo, este pintor era un paisajista y hace la apuesta por integrar la máquina
el progreso, la modernidad dentro del paisaje, como una sola cosa. En este momento y tiempo antes, pues existía el paradigma que todavía predomina muchísimo de imposición a la naturaleza. Es decir, vamos a construir este puente para vencer los obstáculos que nos impone la naturaleza y demostrar que la humanidad va más adelante que la naturaleza, como si no fuéramos parte de ella. Entonces, fuimos a ese mismo lugar, a ese mismo puente que ahora ya no es un lugar de promesa, ya no es un lugar que promete futuro y modernidad, sino que está abandonado. La vía, en vez de pasar por esa cañada, pasa por un puente de concreto que va a 100 metros más arriba, donde pasa una autopista de 4 carriles y vías. Y entonces nos preguntamos ahí, ¿qué pasó en medio, ¿no? ¿Qué pasó entre esto y esto? Y esa es una de las cosas más importantes del proyecto, es decir, después de esta promesa de futuro, de modernidad, de bienestar y del ferrocarril como un ícono de esa modernidad, ¿qué pasa ahora que esos lugares están abandonados y cuáles son los motivos, ¿no? Entonces, en este gesto pues resumimos esa ecuación, ¿no? Claro, Lanzamos la pregunta. Porque al principio nos sorprendía mucho la vejez, ¿no?, de las ruinas que visitábamos. Veíamos un puente, un túnel de 1873 y decíamos, ve qué viejo, pero después poco a poco fuimos cayendo en que no era tan viejo en realidad, ¿no? Visto en una escala temporal, digamos, más amplia, era una cosa muy reciente y era una tecnología que no tenía que ser obsoleta todavía. Es decir, el tren sigue siendo punta de lanza en muchos países, sigue siendo muy funcional. Entonces la pregunta es, ¿por qué había una obsolescencia prematura en las vías del tren, en este caso en México y igualmente en Latinoamérica? Y ese pues es un nudo que exploramos mucho durante el proyecto, el tema de la obsolescencia y justo de la canalización de los recursos y los beneficios para ciertos sectores a partir de los procesos o de las economías neoliberales en América Latina, en nuestro caso México, y ahora pues vamos a estudiar un poco Ecuador, que ahorita les contamos. Entonces, bueno, en la página une las partes, la sección monitor, que es los encuentros que vamos teniendo, que están fijados, anclados a una coordenada, latitud y longitud, y a una coordenada espacial y a una coordenada temporal, que es la fecha y la hora, ¿no? Entonces, a partir de esa cartografía podemos construir este archivo que ya se quedó ahí, donde están las 12 rutas que hicimos aquí, y puedes navegarlas, ¿no? Paralelamente a las exploraciones, un equipo de investigación con el que estuvimos trabajando trabajó textos históricos que dan contexto de esas rutas, es decir, por qué se construyó esa vía, por qué se abandonó, qué funciones cumplía y qué, no sé, de pronto datos históricos curiosos, las fechas que pueden estar ahí. Entonces, bueno, esa página luego échenle un ojo. Ahorita estamos estrenándole cambios que le hicimos, como poder ver los mapas en pantalla completa, lo cual es muy bonito. Son documentos preciosos que también hemos hecho un trabajo de archivo pues, que disfrutamos mucho. De pronto llegar a la mapoteca y encontrar documentos del siglo XIX súper bonitos, con toda esta forma bien distinta de entender el espacio que dice Iván. Entonces, bueno, esa es la página, ahí está. Estamos trabajando ahorita, terminando una versión idéntica, pero de Ecuador. Y es que ahorita estamos exponiendo en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito, por una invitación de Juan Carlos León a una exposición que se llama Entornos ficcionados para realidades complejas. Y como parte de esta exposición nos animamos a traer la nave y hacer ciertos recorridos en Ecuador, porque justamente interesaba, digamos, a la investigación y al proyecto el cotejar las realidades de nuestros diferentes países. Es decir, el darnos cuenta que esa cosa que nos sucede del abandono de vías o demás no es una cosa aislada, no es una cosa local, sino que
es una cosa que sistemáticamente se ha reproducido en todos nuestros territorios. Y entonces ahí las preguntas son más amplias, ¿no? ¿Quién, por qué y para qué? Y ahí es donde opera la parte crítica del proyecto, ahí es donde opera las grandes preguntas a resolver, que finalmente no tenemos las respuestas, pero tenemos las preguntas. Bueno, este es un caso, esta comunidad que se llama Esperanza, es un caso bien particular de cómo una tecnología, en este caso el tren, incide en la conformación de sociedades, ¿no? De la distribución, sí, la geografía humana. Es decir, el tren necesitaba cada 10 kilómetros una estación para ponerle agua al tren de vapor, ¿no? Entonces se establecen estaciones que de pronto son centros de comercio, de intercambio, y al rato son poblaciones, y al rato ya no pasa el tren. Entonces, lo que le da origen de pronto a una población ya no está, y entonces sucede algo, una transformación en las bases, en lo que le da identidad a ese pueblo, ¿no? Entonces encontramos este caso donde la gente, exferrocarrileros, los dos exferrocarrileros que estaban en la foto, son dos señores que están aquí parados. Ellos cuidan la estación y están buscando hacer un museo, ¿no? Entonces también estudiamos cómo la memoria, en este caso, o cómo el ferrocarril incide en la geografía humana, y cómo el ferrocarril es una cosa importantísima para todo el mundo el que la vive.